vamos a hablar ahora en la columna internacional. En esta oportunidad la vamos a hacer con el compañero Pablo Heller, uno de los miembros de la Comisión Internacional del Comité Central del Partido Obrero, que ha escrito un artículo en Prensa Obrera de esta semana sobre el problema de las elecciones de Estados Unidos, que son el martes que viene, ahora el día 6. Así que vamos a ver cómo es el planteo que nos hace Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo están ustedes? Bien, nosotros bien. Interesados en conocer un poquito más de cuál es esta realidad política de Estados Unidos que, si vos escuchás a los periodistas, la venden como que Trump anda viento en popa, que la economía norteamericana crece y que todo está perfecto y que se está consolidando la derecha en todas partes, digamos. Pero hay otro enfoque en tu artículo, así que nos interesaba conocerlo. Claro, bueno, mira, es muy oportuno lo que vos señalás de toda esta propaganda, porque el que está más nervioso es el propio Trump, porque si uno analiza con más cuidado, es muy probable que, mejor ya casi lo dan como un hecho todos los sondeos, que va a perder la mayoría en la Cámara de Representantes, que es el equivalente en Estados Unidos a la Cámara de Diputados. Actualmente tiene mayoría ahí. Actualmente el Partido Republicano que forma Trump, o sea, el partido de gobierno, tiene mayoría en ambas cámaras, Ajá. en la Cámara de Diputados y en senadores. Ya los sondeos prácticamente, te diría, coinciden, también se puede llegar a equivocar, pero todos los pronosticadores de que ya es un hecho que este martes va a perder la Cámara de Diputados. Es más dispar digamos, los pronósticos respecto al Senado, aunque algunos no descartan que también pierda el Senado. Y esto tiene que ver con el hecho de que, por eso hay un nerviosismo de Trump, que si llega a ocurrir eso, puede reactivarse todos los pedidos de juicio político que están ahí picando contra Trump, para que conozca la audiencia. Han proliferado lo mismo que está ocurriendo en Argentina con los cuadernos, con las denuncias de corrupción, que también se han vivido en Brasil. También hay muchas denuncias contra Trump, entre las cuales se incluyen también los escándalos sexuales. Y otras que son más graves todavía, que tienen que ver con el hecho de que él estuvo vinculado a todos los servicios rusos en la elección presidencial de hace 2 años, para interferir en el desarrollo de las elecciones norteamericanas, de las cuales salió presidente. Y eso ya están muy avanzadas las investigaciones, y él intentó evitar que esas investigaciones prosperaran, e inclusive en ese momento descabezó a uno de los fiscales, uno de los procuradores ahí que está a cargo de la investigación, y entonces ha quedado muy comprometida su situación, y en cualquier momento eso puede terminar desembocando en un juicio político. Y quien es el encargado de habilitar el juicio político, lo mismo que pasa en Argentina en muchos casos, que una Cámara es la que inicia el trámite, aunque en este caso el Senado sería el que después lo tendría que aprobar o no. Pero es muy probable de que si esto ocurre, Trump se vea muy comprometido. Entonces hay un enorme nerviosismo, porque él sabe de que en caso de que esto se concrete, todo el proyecto de Trump, que es un régimen de tipo bonapartista, es decir, es un régimen de poder personal el que está intentando poner en pie en Estados Unidos, sobre la base de un reforzamiento del Estado policial y una política de características así, de una exacerbación del nacionalismo y de exacerbación de los choques y rivalidades comerciales, que es una de las cosas que hoy está, digamos, sobre el tapete en la escena mundial, y que está llevando también tendencias también de características bélicas. Es decir, Trump va de la mano la política de Trump con toda una escalada bélica.
si llega a ocurrir esto de que pierde la Cámara de Representantes, va a quedar un gobierno debilitado, que va a tener dificultades para gobernar los próximos 2 años. Entonces, este es el cuadro, el escenario general de la situación hoy norteamericana, ¿no? Ahora, háblanos un poquito de la reactivación de la economía y de las contradicciones que tiene esta reactivación, porque es un tema que está muy en boga, digamos, en los que pretenden mostrar de que el camino es la derecha, de que un derechista en Estados Unidos ha logrado salir del pantano de la crisis económica. Claro, y bueno, eso es una de las cosas importantes que está bastante desarrollada en el artículo, de que Trump se jacta y cree que esa va a ser la apuesta para ganar la elección, en que el país ha logrado un florecimiento económico y da como datos que existen, de que ha aumentado el ritmo de crecimiento económico y ha bajado la desocupación. Pero sin embargo, el gran tema, que es el que él oculta, pero que ha terminado por salir, es que esta recuperación tiene características extremadamente precarias y frágiles, y un aviso de esta precariedad es que las últimas semanas Estados Unidos se ha estremecido por la caída de la bolsa. Estamos ante el segundo desplome de la bolsa de Wall Street en lo que va del año. La primera fue en febrero y ahora nuevamente estamos ante un desplome, una caída de características similares, y ese desplome es encabezado por las acciones de las empresas tecnológicas y por las principales corporaciones norteamericanas. Es decir, que los que más caen es Google, Amazon, Apple. Las principales empresas norteamericanas son las que están estremecidas por esta esta de la bolsa. Y esto da cuenta de la fragilidad de todo ese proceso de recuperación, porque estas empresas no es que estaban bien en digamos, florecientes en la economía real, sino que florecimiento que tenían en la bolsa, esta expansión en la bolsa, se basó fundamentalmente no en reinvertir sus utilidades en el campo productivo, sino en un proceso de recompra de sus propias acciones y de endeudamiento para pagar dividendos. Con lo cual todas estas empresas han logrado este auge, este florecimiento de la bolsa a través de lo que se puede decir una valorización de características ficticias, ¿no? O sea, una especulación financiera. Armaron una especulación financiera, una burbuja. Armaron una especulación de características financieras, y esa burbuja que hoy es la bolsa digamos, y toda la city financiera empezó a explotar, a pincharse. Y se pinchó justamente con las naves insignias. Y el otro dato que es importante, que es muy desconocido, es que sacando incluso estas grandes empresas, en general las corporaciones norteamericanas están tremendamente endeudadas. No es que están teniendo buen desempeño en el campo económico. Entonces cada vez hay una divergencia mayor entre el valor cada vez más alto en la bolsa y al mismo tiempo el pobre desempeño que tienen en la economía real, en el campo productivo. Y para poder seguir subsistiendo, estas empresas han debido endeudarse. ¿Y cuánto pagan de tasa de interés? Pagan tasas de interés similares a países que están prácticamente en default. Por ejemplo, la Ford Motor o la General Motor están pagando 6% de intereses por su deuda. En dólares. Similar a lo que paga Brasil, por ejemplo. Y eso tiene que ver con el hecho de que hay un riesgo cada vez mayor de que las empresas, las corporaciones tengan la capacidad de poder devolver los préstamos, y entonces tienen que ir subiendo la tasa de interés. Y hasta tal punto no tiene nada arbitrario que Moody's, una de las grandes calificadoras internacionales, acaba de bajarle la nota a Ford, y acaba de advertir en el mercado que le baja la nota a la Ford, porque la Ford empieza a haber cada vez más dudas
de la capacidad de repago de su deuda. Y esto tiene que ver con el hecho de que la economía norteamericana se sostiene en términos generales, no por un florecimiento en términos económicos, sino que se sostiene por lo que vos decías, por todo ese mecanismo de características especulativas. Ahora, hubo una rebaja importante de los impuestos que también ha ayudado a generar algún tipo de expectativa para las empresas, ¿no? Claro, entonces en términos más inmediatos, así como diagnóstico de la situación, es que la inversión, que es una de las cosas que uno tiene que poder valorar para ver si hay cierta solidez en lo que hace a una reactivación económica, medir esta inversión, es lo que uno, si analiza con más detalle el tema de la inversión en Estados Unidos, la inversión es tremendamente pobre. Está a niveles todavía mucho más bajos, y no ha recuperado ni siquiera los niveles previos al estallido de la crisis de Lehman Brothers del año 2008. O sea que todavía Estados Unidos no logra recuperar un niveles de inversión ni niveles de rentabilidad previos a la gran crisis que estalló en el año 2008. Y como vos señalabas, Trump, la apuesta que hizo es tratar de darle cierta revitalización a las empresas a través de un recorte enorme de los impuestos. Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. El vigor inicial o el entusiasmo que provocó la caída del pago de impuestos ya empieza a mostrar sus patas cortas y empieza a haber todo este clima de zozobra, que es el que también se traslada a la bolsa, ¿no? Empieza a haber todo este cuadro de nerviosismo, ¿no es así?, que también ha golpeado sobre Trump. Trump, como un hecho inédito en la historia de Estados Unidos, ha salido con los tapones de punta contra la Reserva. Bueno, ¿hola? No. Se cortó. Bueno, vamos a retomar la comunicación. Vamos a un pequeño cortecito musical y tratamos de recuperar esta comunicación muy interesante. Ahí retomamos la comunicación. Hola. Hola, sí, Pablo. Ahí estamos, estás? sí. ¿Cómo? Bueno, volvimos, digo que somos rehenes de las privatizadas y de las empresas que son las que están a cargo de las telecomunicaciones argentinas, ¿no? También hay una falta de inversión, por eso ocurren estas cosas, que estamos hablando de lo mismo que ocurre en Estados Unidos, que las empresas no reinvierten sus utilidades en términos productivos, sino que gran parte de sus balances, cuando tienen utilidades, son utilidades de características financieras. Entonces, estamos ante este cuadro. Yo una de las cosas que quería destacar es la siguiente. Se habla de un giro a la derecha, incluso ahora tomando el caso de Brasil, ¿no? Yo lo que resalto en mi artículo es que junto al fenómeno de Trump hay un fenómeno también de izquierdización paralelo. Así como está Trump, hay que tener presente que 2 años atrás se presentó en las elecciones por el Partido Demócrata Bernie Sanders, que es un hombre de la izquierda del Partido Demócrata, un hombre que se reclama socialista, a su modo, y que despertó las simpatías en su momento de la clase obrera, de la juventud, de las mujeres. A último momento le estuvo disputando la elección a Hillary Clinton, ¿no? Sí. Arrasó en los distritos industriales y en la nueva generación. Sacó el 45-46% de los votos de las primarias. Es decir, que teníamos el fenómeno en el Partido Republicano de Trump por la derecha, pero teníamos a su vez en el paralelo la irrupción de un Sanders por izquierda, ¿no? Teníamos ese escenario en Estados Unidos. ¿Y qué continuidad ha tenido ese proceso? El dato novedoso es que esto se ha extendido 2 años después, lejos de aplacarse. En el Partido Demócrata han florecido un montón de candidaturas de izquierda parecidas a las de Sanders, para ya sea para las candidaturas de legisladores, porque hay que explicarle a la audiencia, ¿no es así?, de que junto con la Cámara de Representantes y el Senado también se eligen gobernadores y legislaturas locales, ¿no? Y en el Partido Demócrata, en varios distritos, estados claves, ha triunfado la izquierda y han desplazado
a los que son los candidatos tradicionales, a los hombres que del establishment tradicional que están asentados casi en forma vitalicia en el Congreso norteamericano. Es decir, verdaderas instituciones que venían, que digamos estaban, tenían un peso tan importante en el Partido Demócrata, han logrado ser desalojadas y han sido reemplazadas por estas figuras nuevas. Se calcula que aproximadamente hay unos 300 candidatos nuevos y que también ha renovado la agenda con la cual se presenta el Partido Demócrata, porque ha empezado a aparecer la agenda social. Estos candidatos, o la mayoría de ellos, levanta un salario mínimo equivalente a $15, plantea la necesidad de que frente a el acceso a la salud sea gratuito y universal, no como ahora de que la gente se queda sin posibilidad de tener acceso a la salud. Plantea medidas muy importantes, medidas de seguridad social, y un tema que está candente es que hablan de que el país tiene que abrir sus fronteras para los inmigrantes, en oposición a la política de Trump. Trump está ahora en una política cada vez más draconiana, en una escalada brutal contra los inmigrantes, y los últimos días, ahora que está marchando una caravana de centroamericanos que están marchando por México, que es lo que apareció en todos los medios, ¿no es así? Está muy publicitado de que se están acercando a la frontera norteamericana, son alrededor de casi 10.000 hondureños. ¿Cómo? Hondureños. Claro, son hondureños, algo de guatemaltecos en menor medida, y del resto también de otros países centroamericanos. Por supuesto, como vos decís, la mayoría son hondureños, que están en una situación desesperante, que no pueden quedarse en su país, están sin trabajo, víctimas cada vez de un proceso de descomposición social, y reclaman poder ingresar a Estados Unidos, y dado toda la política de barreras y de choque, digamos, de filtro que establece Trump, han organizado esta marcha tratando de generar todo un clima de agitación y movilización para defender sus derechos. Y Trump ha anunciado por primera vez la movilización no solamente en las fronteras de lo que se llama la Guardia Civil, que es de cada estado, sino que se ha movilizado el Ejército Federal. Hay 5.000 soldados que en el curso de este fin de semana se están movilizando para cuidar las fronteras y evitar que esta marcha, no es así, logre su objetivo de entrar en Estados Unidos. Esperemos que esto no se convierta en una masacre, ¿no? Claro, lo cual también nosotros advertimos en una campaña que estamos en el país y a nivel internacional, lo que vos señalás, la tentativa de hacer una verdadera, porque esto puede terminar en un exterminio, y Trump inclusive ha llegado al extremo de violentar la legislación norteamericana. Ha anunciado de que los hijos de inmigrantes, digamos, los hijos de extranjeros, ¿no es así?, que nacen en el país, no van a ser considerados norteamericanos, lo cual contradice una de las enmiendas de la Constitución que tiene rango constitucional, que por el principio del jus solis, que se llama, o sea, que nace en el país, es del país. La nacionalidad por donde nace la persona, sí, por el territorio en donde nace. Esto fue materia de discusión en su momento en la historia de Estados Unidos, y fue reformada la Constitución, dándole derecho a todos los nacidos en territorio norteamericano a ser considerados de nacionalidad estadounidense. Esto ya ha provocado una conmoción y probablemente también va a provocar demandas de tipo judicial por anticonstitucionalidad. Pero la política de Trump es que quiere llevar esta xenofobia hasta sus últimas consecuencias, y él apuesta, él tiene un cálculo que eso va a poder lograr con eso, torcer a su favor las elecciones norteamericanas. Pero, como ha ocurrido en otros lugares,
a lo mejor se lleva un chasco. Y, por ejemplo, con lo que ocurrió en Baviera, en Alemania, que el partido de la derecha creía que haciendo una campaña xenófoba iba a ganar las elecciones y se encontró con la sorpresa de que las perdió y que terminó ganando ni siquiera el partido de Merkel, sino un partido verde, un partido más de izquierdista, que defendía el derecho de asilo de los inmigrantes. Hay que ver cómo esto también termina repercutiendo en la población norteamericna. Pero lo que es importante es que incluso hasta los sondeos más pesimistas, o sea, más proclives al gobierno, ya recalcan que si se hace un cómputo de cantidad de votos, no de cantidad de cargos, probablemente el Partido Demócrata saque 7 u 8 puntos más que Trump en esta elección. O sea que desde el punto de vista del voto de la población, Trump, que quería convertir esto en un plebiscito, ya se puede decir que va a sufrir un golpe. Y se abre todo un cuadro de características tormentosas en Norteamérica, porque una de las cosas que hay que tener presente es que este fenómeno que yo te estoy relatando en el Partido Demócrata, ya tuvo una serie de implicancias en la anterior elección, en la elección de hace 2 años, porque cuando terminó consagrándose candidata a presidente Hillary Clinton, todo un sector de la juventud, de los trabajadores, muy decepcionados porque querían que gane Sanders, le pidieron a Sanders que rompa con el Partido Demócrata y se presente a las elecciones presidenciales en forma independiente. Es decir, ya empezaron a insinuarse tendencias dentro de Estados Unidos a romper con los partidos del sistema. Y lo que está expresando todo esto, que al calor de toda la crisis mundial que va haciendo un trabajo implacable de topo, empieza a haber también una reacción, también empieza a tener sus manifestaciones en el pueblo y empieza a haber virajes políticos. Naturalmente, si se pincha más esta recuperación económica, probablemente no hay que descartar que en este marco estemos ante posibilidades de explosiones populares, una irrupción popular en Estados Unidos, de las minorías, de la mujer, de los sectores afectados por la política del gobierno. Es decir, que contra la idea que se bate el parche y se propaga a través de los grandes medios que Trump estaría consolidado, estamos ante un cuadro de características muy convulsiva, con una situación volátil, y esto puede ser el caldo de cultivo también para que se desarrolle la iniciativa popular y tendencias a la estructuración de parte de la población con una política de tipo independiente a los partidos tradicionales que han hasta ahora dominado el escenario político en Estados Unidos. Te mandamos un abrazo, Pablo. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Abrazo, Chao, chao. Dale.